El día que mi hijo me llamó señor. Siempre creí que lo peor que podía pasar en un matrimonio era una discusión subida de tono o una cuenta bancaria en números rojos, hasta que vi la foto que me destrozó la vida sin necesidad de un solo disparo. Yo, Mateo, 39 años, gerente de logística en una empresa de maquinaria pesada en las afueras de Guadalajara, creía que mi hogar era un puerto seguro. Había construido mi vida sobre la certeza de que, aunque el mundo exterior fuera caótico, dentro de las paredes de mi casa reinaba el orden y el cariño. Me levantaba a las 5 de la mañana cada día, me ponía el uniforme de camisa azul y corbata oscura, y manejaba 40 minutos hasta la nave industrial donde pasaba 9 horas resolviendo problemas de inventario, rutas de camiones y conflictos con proveedores. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas, y me permitía sentir que aportaba algo sólido a mi familia. Llevaba 15 años casado con Valeria, una mujer de sonrisa amplia y mirada serena que conocí en la universidad, en una clase de literatura del siglo de oro español. Ella estudiaba psicología, yo, administración. Nos enamoramos entre apuntes y cafés en la biblioteca, y me pareció que su ternura era infinita. Teníamos 2 hijos, Sebastián, de 14, una inteligencia despierta y callada, de esas que observan el mundo antes de juzgarlo, y Amanda, de 12, una niña de gestos exagerados y risa contagiosa, que llenaba la casa de ruidos felices. Vivíamos en una casa de 2 plantas en Zapopan, con un jardín que daba a un parque donde los vecinos paseaban a sus perros al atardecer. Los fines de semana hacíamos asados, veíamos películas y planeábamos vacaciones que casi siempre terminaban cancelándose por mi trabajo. Había problemas, claro. Mi trabajo exigía viajes de última hora y reuniones eternas. Valeria se quejaba de que yo no estaba presente en los recitales de piano de Amanda o en las finales de fútbol de Sebastián. Pero lo achacaba a una fase, a la presión de mantener el nivel de vida que habíamos construido juntos. Pensaba, cuando ascienda a director, todo se calmará. Nunca llegó ese ascenso, y el tiempo siguió corriendo. El día que todo se rompió fue un martes gris, de esos en que el cielo parece una sábana mojada. Un amigo en común, Héctor, me mandó una captura de pantalla al WhatsApp del trabajo. Era una historia de Instagram de una cuenta privada que Valeria había descuidado. En la imagen, su mano entrelazada con otra mano, la de Rodrigo, su entrenador personal, un hombre de gimnasio con sonrisa de comercial de colonia. Estaban en un balcón de un hotel en Puerto Vallarta, con el mar de fondo y una copa de vino tinto en la barandilla. El pie de foto decía, nuestro pequeño secreto. No eran unas vacaciones con las amigas, como ella me había dicho la semana anterior. Era un patrón. Esa noche, mientras ella dormía, revisé los estados de cuenta, los horarios de sus clases extra, los mensajes borrados en el historial de su computadora. Llevaban meses viéndose, al menos 8. No era un desliz, era una doble vida perfectamente orquestada. Sentí que me arrancaban el piso. Me quedé sentado en el sillón de la sala, mirando la oscuridad, hasta que el sol empezó a filtrarse por las persianas. La confrontación fue un jueves por la noche, cuando los niños ya dormían. Apagué la televisión, me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le puse el teléfono delante. Le mostré la foto. No lloró, no pidió perdón, no se derrumbó como yo había imaginado en mis pesadillas. Se puso pálida, sí, pero luego, con una frialdad que jamás le había conocido, apretó los labios y dijo, tú me empujaste a esto. Siempre trabajando, siempre ausente. Rodrigo al menos me mira. Su voz era plana, como si estuviera leyendo un comunicado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No hubo réplica posible. No grité, no golpeé la mesa. Solo asentí, guardé el teléfono y me fui a la habitación de invitados. A la semana siguiente, contraté a una abogada llamada Paulina, especialista en derecho familiar, y presenté el divorcio. Lo que vino después fue un infierno legal que duró casi un año entero. Valeria se declaró víctima ante el juez. Dijo que yo era un padre emocionalmente distante, que vivía para la empresa, que los niños me daban igual,
que nunca cambié un pañal, mentira, y que prefería las reuniones de trabajo a los cumpleaños de mis hijos. Media verdad, pero una media verdad duele igual. El juez, un hombre mayor de bigote canoso y ideas tradicionales sobre la maternidad, le concedió la custodia primaria a ella. A mí, visitas supervisadas cada 15 días, los sábados de 2 a 6 de la tarde, en un centro neutral. Salí del juzgado con una sentencia en la mano y un nudo en la garganta que no se ha disuelto del todo. En el estacionamiento, Valeria me cruzó con Sebastián y Amanda agarrados de su falda. No me miraron. Ella sonrió, apenas, y se subió a su coche. Al principio, intenté seguir el guión. Alquilé un departamento pequeño en una zona modesta a 10 minutos de su casa, amueblado con prisas con cosas de segunda mano. Colgué fotos de los niños en la nevera y compré una cama adicional por si algún día querían quedarse. Me decía a mí mismo, soy su papá, esto es solo un paréntesis. Pero las visitas se volvieron incómodas desde el primer minuto. Sebastián, que antes me contaba sus secretos, me llamaba señor en lugar de papá, con una voz plana que imitaba la frialdad de su madre. Amanda apenas levantaba la vista del teléfono cuando le hablaba. Preguntaban cosas extrañas, frases que no podían haber salido de su imaginación. ¿Por qué te fuiste a vivir con tu otra familia? Mamá dice que ya no te importamos porque tienes una hija nueva. Abuela dice que eres un irresponsable. No entendía nada. No había otra familia, no había otra hija, no había ninguna mujer en mi vida más que mi abogada y la señora de la limpieza. Pero pronto conecté los puntos. Valeria les había contado una versión inversa de la realidad. Ella, la infiel, se había convertido en la abandonada. Yo, el abandonado, era el villano que se había ido con una amante imaginaria. Era un espejo deformado de su propia culpa, proyectado sobre mí. No podía decirles la verdad. Eran demasiado pequeños para procesar el concepto de infidelidad, para entender qué significaba que su madre hubiera compartido cama con otro hombre mientras yo trabajaba horas extras para pagar sus clases de yoga. Así que tragaba saliva y respondía con evasivas, no es cierto, yo los quiero. Me fui porque, las cosas a veces no funcionan. Ellos me miraban con desconfianza, como si fuera un extraño que intentaba colarse en su casa a robar la cuchara de plata. Mis explicaciones se estrellaban contra un muro de silencio. Las visitas supervisadas terminaron, pero el daño ya estaba hecho. Pasaron 3 años así. 3 años de llamadas que no contestaban, de regalos de cumpleaños que devolvían sin abrir, un balón firmado por las Chivas para Sebastián, una pulsera de plata para Amanda, de miradas vacías en los pocos encuentros que lograba. Valeria, mientras tanto, se había mudado a una casa más grande en un fraccionamiento privado, con jardín y alberca, supuestamente financiada con una herencia de una tía que yo nunca supe que existiera. También se había comprado un coche nuevo, un SUV último modelo. Rodrigo aparecía cada vez más en las fotos familiares que me llegaban a través de amigos comunes, siempre como el tío Rodrigo, el amigo servicial que ayudaba a Valeria con los niños. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que era el amante. Yo sabía que dormía en mi cama. Yo sabía que le había robado no solo a mi mujer, sino el tiempo con mis hijos. Me había convertido en el fantasma de mi propia vida. Asistía a las obras de teatro del colegio y me sentaba en la última fila, para no molestar. Veía a Sebastián convertirse en un adolescente alto y serio, con barba incipiente y hombros anchos, y a Amanda en una preadolescente de mirada perdida y brazos cruzados. El dolor era una costumbre, como un ruido de fondo que aprendes a ignorar pero que nunca deja de estar ahí. Durante esos años, intenté reconstruir algo. Salí con algunas mujeres, pero ninguna prosperó. No porque no fueran interesantes, sino porque llevaba un cartel invisible que decía, roto. Mi madre, doña Elena, me llamaba cada domingo para decirme que no perdiera la fe. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me mandaba mensajes de texto con frases hechas, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Yo asentía, pero por dentro sentía que el tiempo era un enemigo, no un aliado. Hasta que un día,
Sonó el teléfono. Eran las 9 de la noche, un viernes. Vi el nombre en la pantalla, Sebastián. Llevaba meses sin llamarme. Contesté con el corazón en un puño. Su voz sonó ronca, como si hubiera estado llorando o gritando. Mateo, digo, papá, ¿puedes venir a buscarme? No quiero estar aquí. El uso de papá después de años de señor me dejó sin aliento. No pregunté por qué. Solo dije, ¿dónde estás? Me dijo que en la parada del autobús de la Avenida Real, a 2 cuadras de su casa. Me puse los zapatos sin atar, agarré las llaves y salí conduciendo como un loco, pero con cuidado, porque no quería estrellarme antes de llegar. Llegué en 15 minutos que se me hicieron horas. Lo encontré sentado en el bordillo, con una mochila a los pies, la cabeza gacha y los puños apretados contra las rodillas. No dijo nada durante el trayecto. El coche olía a su champú, a adolescente, a tristeza. Llegamos a mi pequeño departamento, que ahora me parecía aún más pequeño, y se derrumbó en el sofá sin soltar la mochila. Mamá nos ha estado mintiendo, dijo al fin, con la voz quebrada. Hoy encontré unos mensajes viejos en su tablet, de cuando tenía 14. Estaba guardados en una carpeta oculta. No te fuiste con otra mujer. Ella estuvo con Rodrigo desde antes del divorcio. Vi las fechas. Vi lo que se decían. ¿Por qué no me lo dijiste, papá? ¿Por qué me dejaste creer que tú eras el malo? Ahí estaba. El momento que había temido y anhelado durante años, el clímax de una pesadilla que empezó con una foto en un balcón. Me senté a su lado, apoyé los codos en las rodillas y suspiré. Le conté todo, sin adornos, pero sin odio. Le hablé de la foto de Héctor, de los viajes que ella hacía mientras yo cuidaba a los niños, de la noche que la confronté y ella me culpó a mí. Le dije que no hablé antes porque quería protegerlo, porque un niño de 14 años no merece cargar con la traición de su madre, porque yo no quería que él y Amanda tuvieran que elegir bando antes de aprender a atarse los cordones. Escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo de cemento pulido. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando terminé, levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero no lloró. Ella nos dijo que tú eras el malo, repitió, como si intentara asimilarlo. Que nos abandonaste porque no querías ser papá. Yo te odié, ¿sabes? Te odié con todas mis fuerzas. Le creí todo. Y todo este tiempo eras tú el que había sufrido. Esa noche, Sebastián se quedó a dormir en mi cama, yo dormí en el sofá. No llamó a su madre. Al día siguiente, le contó a Amanda. Al principio ella reaccionó con furia, negándose a creerlo, llamando a su hermano mentiroso y traidor. Pero Sebastián, que ya había aprendido a ser meticuloso, le mostró las capturas que había guardado en su propio teléfono. Amanda leyó los mensajes en silencio, con la cara descompuesta. Luego se encerró en su habitación y no salió hasta la noche. Amanda llegó a mi departamento una semana después, un sábado de lluvia, con una maleta pequeña y los ojos hinchados de llorar. Me abrazó por primera vez en años. No un abrazo flojo, de esos que se dan por compromiso. Un abrazo de oso, de esos que te aprietan las costillas y te mojan la camisa con lágrimas. Perdón, papá, susurró contra mi hombro. Perdón por no creerte antes. No necesité más palabras. La verdad, una vez suelta, creció como un incendio en temporada de secas. Valeria se enteró de que los niños sabían porque Sebastián le mandó un mensaje breve. Lo sé todo. No quiero verte por un tiempo. Su primer acto fue llamarme para insultarme con una furia que nunca le había conocido. Siempre fuiste un resentido, gritó por el teléfono, con la voz tan aguda que el altavoz distorsionaba. Les estás lavando el cerebro para que me odien. Eres un psicópata, Mateo. Un psicópata. No le devolví los insultos. Esperé a que se quedara en silencio y le dije con calma, Valeria, no les he contado nada que no sea verdad. Solo les mostré los hechos.
Si eso los aleja de ti, quizá el problema no soy yo. Quizá deberías mirarte al espejo. Colgó. Me llamó otras 5 veces esa noche. No contesté. El enfrentamiento más duro llegó en la cena de Nochebuena de ese año. Valeria organizó una reunión en su casa nueva, la del fraccionamiento privado, con sus padres, su hermana Clara, unos primos de Guadalajara y, por supuesto, Rodrigo, aunque ella decía que venía como amigo de la familia. Insistió en que los niños fueran. Dijo que era su obligación, que era Navidad, que la familia debía estar unida. Sebastián y Amanda fueron, pero con una condición que me pidieron transmitir: yo también iría. Valeria se negó al principio, dijo que era una provocación, que yo solo quería arruinar la cena. Pero al final aceptó, temiendo que si no, sus hijos no irían. Llegué con una botella de vino tinto de una cosecha cara, una corbata nueva y una sonrisa tensa que me dolía en los pómulos. La cena fue un campo minado. La mesa era larga, de madera oscura, con mantel blanco y velas. Mi esuegro, don Ricardo, un hombre de bigote espeso y cejas pobladas, conocido por sus palabras duras y sus juicios rápidos, me dedicó miradas asesinas desde el primer minuto. No me dirigió la palabra. Mi esuegra, doña Carmen, una mujer de sonrisa amable pero lengua afilada, me preguntó con falsa cordialidad: ¿y cómo está tu madre, Mateo? ¿Sigue viva? Respondí con educación, pero notaba el cuchillo entre líneas. Rodrigo estaba sentado al lado de Valeria, con su camisa ajustada y su reloj caro, sonriendo como si fuera el dueño de la casa. Los niños estaban callados, mirando sus platos. Pero fue Clara, mi cuñada, una mujer de 45 años con lentes de carey y un carácter que no temía los conflictos, quien abrió la caja de Pandora. A mitad del pavó, dejó la copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las copas y dijo, mirándome fijamente: Mateo, voy a ser directa. Valeria nos ha estado diciendo que estás manipulando a los niños. Que les cuentas mentiras para ponerlos en tu contra. Que les has dicho que ella tuvo un affair, lo cual es absurdo. ¿Es cierto eso? Valeria se puso blanca como el mantel. Los niños se quedaron quietos, como estatuas. Rodrigo dejó de masticar. Miré a Clara a los ojos, agradecí internamente que alguien hubiera tenido el valor de preguntar directamente, y respondí con la calma de quien ha ensayado esta respuesta 1000 noches en la ducha. No, Clara. No les he contado mentiras. Les he contado la verdad sobre por qué me fui de aquella casa. Y la verdad, por dolorosa que sea, es que Valeria me fue infiel con Rodrigo durante al menos 8 meses antes de que yo pidiera el divorcio. Lo siento mucho, pero es así. Tengo las pruebas. Los niños las han visto. El silencio fue tan denso que se oía el zumbido de la nevera en la cocina, y al fondo, un perro ladrando en la calle. Don Ricardo golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los cubiertos. Eso es una infamia. Una calumnia. Mi hija no haría eso nunca. Es una madre ejemplar. Tú eres un mentiroso, Mateo. Un amargado que no soporta que ella haya seguido adelante. Pregúntale a ella, dije, señalando a Valeria con un gesto suave de la mano. Pregúntale si es mentira. Pregúntale cuándo empezó su relación con Rodrigo. Pregúntale por qué se veían en Puerto Vallarta mientras yo cuidaba a los niños en casa. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria. Ella intentó negarlo, pero su voz tembló como una hoja al viento. Dijo que yo lo había provocado, que yo no estaba nunca, que Rodrigo era solo un apoyo emocional, que los mensajes eran cosa de amigos, que la foto del balcón era una broma. Pero las excusas sonaron huecas, falsas, ensayadas mal. Fue entonces cuando Sebastián, que había estado en silencio toda la cena, levantó la cabeza y habló con una firmeza que jamás le había oído. Abuelo, yo vi los mensajes. Los vi con mis propios ojos. Fue antes del divorcio. Mamá le decía a Rodrigo que lo extrañaba, que quería escaparse con él, que papá era un estorbo. Y después nos dijo a Amanda y a mí que papá nos había abandonado por otra mujer.
Todo fue mentira. Todo. Amanda asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero sin sollozar. Añadió, y Rodrigo no es el tío Rodrigo. Es el amante. Siempre lo fue. Don Ricardo se quedó mudo, con la boca entreabierta. Clara apartó la mirada, pero asintió como si algo dentro de ella hubiera encajado. Doña Carmen se llevó una servilleta a los labios, temblorosa. Rodrigo, por su parte, se puso de pie de un salto, murmuró algo como yo no me quedo aquí y salió por la puerta del jardín sin mirar a nadie. La cena terminó abruptamente. Al salir, Clara me alcanzó en el jardín, bajo la llovizna fina. Me pidió disculpas. Dijo que siempre había sospechado algo raro, que Valeria había cambiado en los últimos años, que se volvió fría y calculadora, pero que nunca quiso verlo porque la familia es la familia. Don Ricardo no dijo nada. Se limitó a estrecharme la mano, con un gesto seco, sin calor, pero sin hostilidad. Fue suficiente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los niños se mudaron conmigo de manera oficial. Mi pequeño departamento, que apenas tenía una habitación y un sofá-cama, se quedó ridículamente pequeño, pero no importaba. Sebastián dormía en un colchón inflable en el salón. Amanda compartía mi cama los fines de semana mientras yo me acomodaba en una hamaca que colgué en el balcón. Estábamos apretados, pero estábamos juntos. Comíamos pizza sobre la mesa plegable y veíamos series en el ordenador portátil porque no teníamos televisión. Fue la época más feliz de mi vida desde antes del divorcio. Valeria intentó usar la vía legal para recuperar a los niños. Contrató a un abogado nuevo, uno agresivo, y presentó una demanda por alienación parental. Me acusó de manipular a los menores, de inventar pruebas, de ser un padre narcisista. Pero los niños tenían 17 y 15 años, y el juez, esta vez una mujer joven y con criterio, escuchó su testimonio en una cámara Gesell, por separado. Sebastián habló durante 40 minutos. Amanda, 20. El juez dictaminó que los niños tenían la madurez suficiente para elegir con quién vivir y que no había pruebas de alienación. Les concedió la libertad de residencia. Eligieron quedarse conmigo. Valeria perdió el juicio y, con él, el control que había ejercido durante años. El punto de inflexión llegó un mes después de la cena de Nochebuena, cuando Valeria apareció en mi puerta a las 11 de la noche, borracha como una cuba. Llamó al timbre una y otra vez, hasta que abrí, temiéndome lo peor. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con el maquillaje corrido, el abrigo manchado de vino, el pelo suelto y enmarañado. Lloraba a gritos, sollozaba, decía que se sentía sola, que Rodrigo la había dejado por una compañera del gimnasio, que sus amigos ya no la invitaban a las fiestas, que su padre no le devolvía las llamadas, que su madre la trataba con lástima. Me pidió perdón entre hipidos, pero era un perdón borroso, empañado por el alcohol y la autocompasión, un perdón que parecía más un ten lástima de mí que un verdadero arrepentimiento. La dejé dormir en el sofá, tapada con una manta, mientras yo vigilaba desde la cocina. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó con los ojos inyectados en sangre y el aliento fétido, no hubo grandes discursos. No hubo abrazo de reconciliación. Solo le dije, mientras le ofrecía un café que no aceptó, Valeria, el primer paso para arreglar algo es admitir que lo rompiste. Hasta que no hagas eso, no podremos ni siquiera empezar a hablar. Los niños te quieren, pero no confían en ti. La confianza no se exige, se gana. Se fue sin decir palabra, tambaleándose un poco en el ascensor. No la volví a ver en persona durante varios meses. Pasaron 6 meses. Con ayuda de una psicóloga especializada en familias separadas, los niños procesaron el engaño. Fueron sesiones duras, a veces con llanto, a veces con silencios incómodos, a veces con preguntas que yo no sabía cómo responder. Pero poco a poco, la terapia hizo su trabajo. Sebastián, que ya tenía 18 años y había terminado la prepa con buenas calificaciones, decidió estudiar ingeniería informática en la universidad pública. Elegí llevarlo yo mismo al campus el primer día.
Amanda recuperó la alegría que había perdido, volvió a tocar el piano con pasión y empezó a invitarme a sus conciertos escolares. Yo, mientras tanto, había cambiado de trabajo. Dejé la empresa de maquinaria pesada y acepté un puesto de menor rango pero con horarios flexibles en una cooperativa de servicios. No ganaba lo mismo, ni de lejos. Me ajusté el cinturón, vendí el coche que me quedaba y compré uno más modesto. Pero ganaba tiempo, que es moneda más valiosa. Por las tardes, cocinaba para los niños. Los fines de semana, íbamos al cine o a caminar al parque. Recuperé gestos que había olvidado, cepillar el pelo de Amanda después de la ducha, ayudar a Sebastián con sus proyectos de robótica. La reconciliación con Valeria no fue total, ni siquiera placentera, ni mucho menos cinematográfica. Pero un día, en una reunión de entrega de calificaciones de Amanda en el colegio, Valeria se acercó a mí en el estacionamiento. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, el pelo recogido. Parecía más delgada, más frágil. No había rastro de la arrogancia de antes. Me miró a los ojos y en voz baja, dijo, «Tenías razón. Fui yo. Todo fue mi culpa. No te pido que me perdones, solo quería decírtelo. Lo estoy trabajando en terapia». No hubo un abrazo, ni una película de Hollywood con música de fondo. Solo un asentimiento. Un gesto seco, como el de su padre, pero con una verdad adentro. A veces, la verdad no cura todas las heridas, pero las limpia. Y eso ya es mucho. Un año después de aquella Nochebuena que partió la mesa, compramos una casa. Una casa de verdad, de esas que se sienten como un abrazo al cruzar el umbral. Tenía 3 habitaciones, un jardín grande con un limonero viejo y una cocina amplia donde los fines de semana hacemos pizza desde cero. Sebastián tiene su habitación con ordenadores, pósters de videojuegos y una impresora 3D que usa para sus proyectos. Amanda tiene su piano de pared junto a la ventana que da al jardín, y una colección de partituras que ocupa una estantería entera. Yo tengo una mecedora de madera en el porche, desde donde los veo crecer, discutir, reír y pelearse por el control remoto. A veces, cuando el atardecer tiñe el cielo de naranja y morado, me siento allí y no puedo creer que este sea mi presente. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, ellos con leche, yo con un expreso, Amanda me preguntó algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Apoyó la barbilla en sus manos y dijo, con esa curiosidad suya que tanto me recuerda a su madre de joven: «Papá, ¿por qué no nos dijiste la verdad antes? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué no nos mostraste los mensajes cuando teníamos 12 y 14 años?» Dejé la taza sobre la mesa y pensé. No era una pregunta fácil, pero ya no tenía miedo a las preguntas difíciles. Miré a Sebastián, que también me observaba con atención, y luego a Amanda. Les dije. Porque mi trabajo era protegerlos, no destruir a su madre. El odio es un veneno que se toma esperando que muera el otro. Yo no quería que ustedes tomaran ese veneno. Ustedes eran niños. Necesitaban una infancia, no una guerra. Necesitaban poder querer a su mamá sin sentirse culpables. Si les hubiera contado la verdad entonces, los habría obligado a elegir bando, y ningún niño merece eso. Ahora son mayores. Ahora pueden entender que las personas son complejas, que se puede querer a alguien y a la vez reconocer que hizo daño. Eso es lo que quería para ustedes, no una verdad a medias, sino la verdad en el momento justo. Amanda se levantó de su silla y me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Dijo, «Eres más fuerte de lo que creía, papá. Mucho más fuerte». Sebastián asintió sin decir nada, pero sus ojos brillaron. No soy un héroe. No fui un mártir ni un santo. Hubo noches en que quise quemarlo todo, en que quise llamar a todos los periódicos y contar la historia de cómo Valeria me robó a mis hijos. Hubo días en que lloré en el coche antes de entrar al trabajo. Pero no lo hice. No por ella, sino por ellos. Porque el amor verdadero no es el que grita, sino el que calla cuando callar es lo mejor para los que amas.
La gente me pregunta a veces, en las reuniones familiares o en las comidas con amigos, ¿por qué no hablé antes? ¿Por qué no expuse a Valeria cuando todos me señalaban como un padre ausente? Y respondo lo mismo, una y otra vez. La verdad no necesita gritos. Necesita tiempo. Necesita paciencia. Necesita que uno esté dispuesto a parecer culpable mientras la semilla germina. Y yo tuve la paciencia de esperar. No fue fácil. Fue lo más difícil de mi vida. Pero valió la pena. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi mecedora del porche, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas del limonero, escucho a Sebastián reír a carcajadas con sus amigos en el jardín. Están jugando un partido de futbolito improvisado con una pelota desinflada. Escucho a Amanda ensayar una sonata de Mozart en el piano, y aunque se equivoca en un pasaje, lo repite hasta que le sale bien. El pasado no se borra. No se puede. Las cicatrices quedan. Pero se puede construir encima. Se puede levantar una casa nueva sobre los escombros de una vieja. La lección que aprendí es dura como una piedra. El amor no siempre gana, pero la verdad siempre vuelve a casa. Siempre.